Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, Padre. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias, Dios. Puede levantar sus manos al cielo. Gracias, Dios. Decirle conmigo a Dios: te preparamos un lugar para que vengas a reinar, para que vengas a reinar. Y lo te preparamos un lugar para que puedas disfrutar, para que puedas disfrutar. ¿Me ayuda a cantarlo? ¿Me ayuda? Dígale: te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar, para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Dile: ven y toma tu lugar. Puedes decirle con el corazón: ven y toma. Iglesia, dilo: ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Me gustaría que se involucrara usted con su canción y le dijera conmigo: te preparamos un lugar para que vengas, dilo, para que vengas a... Un poquito más fuerte, yo sé que lo puede hacer más. Te preparamos tengamos más devoción al cantar, dilo, para que podamos hacer una vez más, te preparamos un lugar, adore, te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar, te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Eres mi sol de justicia, dilo, mi sol de justicia, estrella de la mañana. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Dilo: ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, mi Señor. Dile: ven y toma tu lugar, amado mío. Ven y toma tu lugar. Una vez más, ven y toma, dile: ven y toma tu lugar. Por siempre, para siempre, ven y toma tu lugar. Una vez más, ven y toma, dilo, ven y toma tu lugar. Mi Señor, ven y toma tu lugar. Él merece el primer lugar. Escúcheme algo un poquito, iglesia. No es necesario que abra sus ojos, solo escúcheme un poquito. El que Él tenga el primer lugar en tu corazón
está hablando de tu primer amor. Creemos que el primer amor, comúnmente tenemos una connotación nostálgica del primer amor. Esto es de cuando yo vine a los pies de Cristo. Creemos que el primer amor tiene que ver con el pasado, y no está en contra de ello, porque tiene mucha relación. El primer amor tiene que ver con el orden jerárquico, que obviamente cuando te enamoraste de Cristo lo pusiste en primer lugar. Por eso hay una nostalgia cuando hablamos del primer amor, pero tu corazón tiene que ir más allá de la nostalgia. Por eso cuando le decimos: Señor, yo quiero que tú seas mi primer amor, esto es el primer lugar. Y cuando tú lo pones en primer lugar, tú sabes que primero tu devoción se debe a Él. Tu vida se debe a Él. Y entonces es cuando eres capaz de cantar, de levantar manos, de danzar, de aplaudir, de involucrar tu ser, tus emociones, tu cuerpo en una devoción completa, en un voto de adoración. Y a mí me gustaría que levantáramos juntos las manos y que le dijéramos: mientras yo esté vivo y mientras yo respire, Dios, yo no quiero parar de adorarte. Yo no quiero que la fuente de mi corazón se seque de darte gracias. Yo no quiero, Dios, que la esencia de mi corazón deje de darte la gloria a ti. Pase lo que pase, tú mereces y tú recibes toda honra y toda gloria. Dile conmigo al Señor: no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Ven y toma tu lugar. Dilo: no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Dilo: hasta que tomes tu lugar. Se puede escuchar toda la congregación diciendo: no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Aunque vengan enfermedades, adversidades, lo decimos: no pararemos, no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Dilo: hasta que tomes tu lugar, no pararemos. Dilo: no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Dile: no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Ven y toma tu lugar. Alza tu voz y dilo: no pararemos. Dile: no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Ven y toma tu lugar. No pararemos, fuerte, no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Ven y toma tu lugar. Solo las voces: no pararemos. Dilo: no pararemos de cantar, no pararemos de adorar. Ven y toma tu lugar. Por última vez, dilo de corazón: no pararemos. Eso, no pararemos. Ven y toma tu lugar. Y dale un aplauso: Él es el Rey. Él merece gloria y ovación y ruido con instrumentos, palmas, gritos. No gritar por gritar, no aplaudir por aplaudir, sino la intención genuina del corazón de adorar a un Dios que lo merece. Eso es devoción. Amén.
Es hermoso que la iglesia aprenda a adorar. ¿Sabe qué increíble es que la iglesia se escuche cantar, que la iglesia pueda batir manos y pueda danzar? Créame que por mucho tiempo la iglesia se acostumbra. Mire, hay iglesias o hay personas, mejor dicho, hay personas que acostumbran a no manifestar con su cuerpo sus emociones cuando se trata de Dios, cuando se trata de alabanza, porque parece que se nos ha enseñado que no debemos ser emocionalistas o almáticos. Pero hay una línea que no podemos cruzar en esa verdad. Nosotros no vivimos por vista, sino por fe, y no somos emocionalistas ni almáticos. Pero de lo que sí estoy seguro, que cuando la Biblia habla de que tu cuerpo lo presentes y todos tus miembros como sacrificio vivo, es para que le honres a Dios con todo. La Biblia dice: hazlo con alegría. Van implícitas tus emociones, con júbilo, batiendo manos, tocando panderos, cuerpas, alpas, salterios. Y la Biblia también menciona instrumentos que había. Entonces me gusta que la iglesia aprenda a danzar, a aplaudir. ¿Sabe? Esta Semana Santa es recordada e inicia con un domingo celebrando la entrada que Jesús hizo a Jerusalén, y donde todo mundo gritaba Hosana, Hosana, y donde todo mundo le daba la gloria al Rey. Y el momento fue increíble porque Jesús no permitía, incluso mandaba a algunos que no dijeran nada cuando se trataba de reconocer en público su grandeza, pero en ese momento dejó que le declararan como el Rey y el Señor. Ese momento Él permitió que el pueblo gritara y levantara manos. Y muchos decían: hey, no dejes que griten, no dejes que lo publiquen, no dejen que se haga este desorden. Él decía: déjenlos, porque si no lo hicieran ellos, las piedras lo harían. Ahora tenemos esa libertad de reconocer en Cristo quién es nuestro Señor, y que usted y yo podamos danzar, ¿de acuerdo? El otra vez lo intenté a usted poner a danzar y muchos danzaron. No lo quiero obligar, solo lo quiero enseñar, y que intente con su corazón bendecir al Dios vivo, pero que su corazón vaya más allá hasta sus miembros, y sus miembros se dejen gobernar por la adoración genuina de su corazón y le exalten. Amén. Yo le voy a pedir algo. Le da un aplauso fuerte a Dios y le decimos: Dios, no hay nadie como tú. Así. Después de esto vamos a dar un grito con júbilo, como lo dice la Biblia. ¿Está listo? 1, 2, 3, ¡fuerte! A levantar la voz cantando, así que síganme con el canto. Dígalo conmigo. Levantamos un clamor por sanidad y dígalo. Muéstranos los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, las manos en alto, vamos todos así. Que el cielo se parta en dos, grítalo. Y en el desierto vida sola. Vamos arriba todos. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios santísimo. Jesucristo es Hosana, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios santísimo. Hosana, Jesucristo. Ahí le corresponde a la iglesia dar un grito de júbilo. Levantamos un clamor por sanidad y redención.
muéstranos lo que tú eres, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy ¿qué? Hermano, tu valor. Lo que deseamos es, gritamos el coro, vamos, dígalo. Que el cielo se parta y que ocurra que y en el desierto broten ríos alegres. Sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Oh, sana Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, sana al Rey de salvación. Podrá invitar a alguien a aplaudir, a gritar y a danzar si lo puede hacer. Vamos arriba, vamos, vamos, vamos. ¿Sabe? Me gustaría que la congregación hiciera un fuerte grito de gozo, de victoria y de júbilo. 1, 2, 3, fuerte. ¿Se acuerda que gritaban en la puerta de Jerusalén? Dígalo. Cuando Jesús entró como rey por ese lugar, la gente decía fuerte. Vamos, una vez más, levante sus manos y dígalo. Hosanna, hey, Hosanna, Hosanna al Rey. Una vez más, Hosanna, dígalo. Hosanna, Hosanna, Hosanna al Rey. Y el coro, voces. Hosanna al Rey, Hosanna al Dios altísimo. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosanna al Rey de salvación. Hosanna al Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. No hay otro, no hay otro, Él es el único Rey, Él es el único Rey. Adoramos al Dios vivo, con instrumentos, con palmas, con panderos, pero sobre todo con un corazón lleno de gozo, y que a lo mejor una forma de expresarlo es gritando. Amén. Gracias, Dios. Yo sé que usted anhela la presencia de Dios. Levante sus manos y dígale conmigo. Que el cielo se parta en dos. Dígalo. Cántelo, cántelo. En el desierto brote. En medio del desierto. Una vez más. Vamos, que el cielo se parta en dos. Inúndanos en el desierto. Vamos, una vez más. Llénate de su presencia. Abre de tu corazón, dilo que el cielo, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones. Vive en mi corazón. Vida, dile Hosanna, Hosanna al Rey de Jesús. Una vez más. Hosanna al Rey, Hosanna al Dios. Jesucristo,
Y nadie puede refutar eso. Nadie puede. Es una verdad en tu boca, cantada. Jesús lo dijo, tú lo has dicho. Es una verdad cantada. Jesucristo es Rey. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hace un momento decíamos, te preparamos un lugar. El corazón tiene que estar preparado para adorar. El corazón tiene que estar preparado para exaltar, para alabar. Cuando no lo preparamos, estamos dejando pasar una bendición. La boca se tiene que preparar, los labios, la alabanza, así como preparamos el lugar. Tenemos que preparar nuestra devoción tan intencional delante de Dios, con el corazón en la mano, poder adorar al Dios vivo. Amén. Dele un aplauso antes de tomar su lugar, por favor. Puede tomar su lugar. Gracias, gracias, iglesia. Se puede quedar de pie si usted gusta. Él es el único que merece esta gloria. En el servicio pasado yo le decía, yo puedo cantarle a mi esposa. Yo he hecho eso, incluso cantarle a ella, pero yo no puedo pedirle a usted que en este lugar le cante a mi esposa. En este lugar lo único que hacemos, y el único por cual venimos y levantamos manos, y el único digno a quien nosotros adoramos, es a Cristo. Amén. Él es el único Rey. No aplaudimos al hombre, no honramos al hombre, sino que exaltamos al Dios vivo en este lugar. A mí me gusta que la adoración de la congregación se manifieste a través del canto. Yo sé que a usted también le gusta, pero mire bien, no se detenga en lo que le gusta, sino ponga atención en lo que a Él le agrada. ¿De acuerdo? Nos gusta escuchar los cantos, sí. Nos gustan unos cantos más que otros, sí. Pero a Dios le gusta mirar su corazón humillado en adoración, manifestándose en cantos, himnos, salmos espirituales, como lo dice la palabra, manifestando esa devoción que usted tiene. Así que levante sus manos y dígale quiero, dígale quiero. Dígalo conmigo. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tú con dominio propio. Dígalo una vez más el verso. Quiero levantar a ti mis manos. ¿Por qué? Maravilloso, por mucho más, Dios. Pídele. Y en este lugar con tu presencia, haz descender. Podemos decir juntos, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Adoramos a Dios diciendo, creo en ti, Jesús, y lo que harás, y lo que harás. La congregación, quiero levantar, unidos, dígalo. Maravilloso. ¿Habrá algo más maravilloso que Él? Llena este lugar
ascender, dilo. A los que estamos, creo en ti, dilo. Creo en ti, Jesús, y lo que harás, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás, y lo que harás en mí, dilo, y recibe toda la honra, recibe toda la honra, glorioso Hijo de Dios, recibe toda la honra, glorioso Hijo, recibe gloria, recibe toda, nadie más glorioso que tú, glorioso Hijo de Dios, recibe todo, fuerte, glorioso. Dígale ahora con fe, creo en ti, Jesús, lo que harás. Creo en ti, vamos, dilo. Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Creo en ti, Jesús, fuerte decimos, creo en ti, Jesús, no dudaré, no pondré mi fe en duda, Dios. No menguará mi fe, Señor, porque tú estás conmigo, porque tu palabra me sustenta, y lo que harás en mí, dilo, y lo que harás, una vez más, dilo con tu corazón genuino, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. A hablar sobre algo muy importante para todos nosotros, en lo cual está sustentada nuestra fe. Sin el hecho que un día como hoy se llevó a cabo, realmente nuestra fe sería una ficción. Si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fuera una realidad, entonces vana sería nuestra reunión, nuestros cantos, el seguir con la palabra de Dios. Pero la resurrección es completamente una realidad. Es un hecho histórico, es un hecho que cada uno de nosotros los creyentes podemos comprobar, porque Jesús no está muerto, está vivo. Y sabe, ciertamente el viernes, aunque déjeme decirle algo breve, no es una predicación, pero a veces sí tenemos que entenderla, porque luego hay por ahí mucha información que a algunos los puede mover de su fe. Tenga mucho cuidado con la información que hay en el mundo hoy en día, y cada vez más la información con la IA, la inteligencia artificial, va a ser más manipuladora y va a ser más tendenciosa, y por supuesto nos van a querer engañar con enseñanzas que no son bíblicas, pero que te van a decir, es que mira en el original griego, es que mira en el original arameo, y es que mira las cosas eran así, y es que mira las cosas eran asado. Por favor, no crea, sujétese a la palabra de Dios, sujétese a la palabra de Dios. De hecho, le voy a decir algo, sería bueno que si usted tiene Biblias de papel, la guarde muy bien, porque no va a tardar mucho tiempo en el cual las Biblias que tenemos en estos aparatos, así en un abrir y cerrar de ojos, nos van a cambiar la enseñanza. Van a empezar a modificar textos para que nosotros no tengamos el sustento suficiente de nuestra fe en lo que ellos nos van a decir que es Biblia. Eso no tarda mucho en suceder, va a pasar.
Quizás va a haber lugares en donde vamos a poder encontrar la Biblia así irreprensible, pero vamos a tener que buscar muy específicamente. El dominio de las tinieblas sobre esta tierra cada vez es más real, y nosotros tenemos que entender que no es falta de poder de Dios, es el plan justamente. Jesús viene por su iglesia sobre las nubes y en un abrir y cerrar de ojos nos va a llevar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado acerca de eso. Entonces, guarde su librito, téngalo por ahí y de esa manera va a poderse defender. Yo quiero llevarlo a Lucas. Bueno, le iba a decir algo especial sobre justamente una enseñanza breve. Nosotros aprendimos a través de la religión de la que prácticamente la gran mayoría de aquí venimos, excepto los que ya nacieron cristianos, que ya no son pocos, gracias a Dios, aquí en la congregación, en donde el viernes es el día de la pasión, y el viernes Jesús es crucificado, y en la hora a las 3 de la tarde, pues como enseña la palabra, Jesús falleció, entregó su espíritu. Y entonces está en la tumba el viernes, el sábado, y el domingo muy temprano resucita. Pero eso tiene como una contradicción, porque la palabra dice que estaría como Jonás 3 días en el vientre. Y como que de viernes a domingo está así como que, caray. Una es que la palabra de Dios no dice que tiene que ser los 3 días completos. No dice, así que no tiene ninguna relevancia. Pero hay otra enseñanza que dice, y también está sustentada en textos bíblicos, que dice que Jesús no murió en viernes, que enseña que Jesús murió en miércoles. Porque la Pascua, que la primera celebración de la Pascua se llevó a cabo cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, correspondía justamente a un día después de que a Jesús lo crucifican. Entonces sería miércoles, jueves, no, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Y entonces Jesús resucita el sábado, pero hasta en la mañana se hace presente, en la mañana del domingo. Entonces son enseñanzas que por ahí pululan. Y luego hay personas que más que tener fe tienen un espíritu de religiosidad, en donde luego te quieren enseñar, en donde luego te quieren decir que tú estás mal y que esto y que el otro. Y déjeme decirle algo, realmente no son cosas relevantes y ni siquiera nos deben de importar. De hecho, son cosas en las que nosotros los cristianos no debemos de polemizar. Ellos quieren creer eso, que lo crean, porque lo importante no es el día, lo importante es lo que Jesús hizo. Lo importante es que Él murió por nosotros. Lo importante es que Él resucitó. El día, deje que la gente crea lo que quiera, pero usted esté convencido de lo que Jesús hizo por usted. Porque si usted no está convencido con lo que hizo Jesús, entonces dígame cuál es su futuro eterno. Dígame en qué sustenta su fe. Nosotros debemos de estar completamente claros, y justamente la enseñanza de hoy está dirigida a que usted tenga completamente claro lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. En el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, de hecho quiero aclararle algo. Los 4 evangelios, si usted recuerda, cuando Jesús está en la cruz, los discípulos no están ahí. El único que está ahí es Juan. Lucas se convirtió después. Lucas no era discípulo de Jesús. Escribió el Evangelio según San Lucas, pero él por una investigación que personalmente llevó a cabo. Mateo sí era parte, Marcos también era un joven, ¿verdad? Y entonces él juntó toda la información también de lo que él vio y lo que él oyó, y entonces hizo el Evangelio según San Marcos. Y la cuestión es que si usted se fija, los 4 evangelios no dicen exactamente cómo sucedieron los hechos. Entonces yo en esta predicación acomodé los hechos de una forma ordenada, que algunos hechos de Jesús en la cruz no están en un evangelio, pero sí están en el otro. No quiere decir que uno inventó lo que el otro no puso. No, es que uno se percató de una cosa y otro se percató de otra cosa.
y nosotros nos percatamos de todo lo que sucedió uniendo la información. Cuando nosotros vamos a la resurrección, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Y tenemos que darnos cuenta porque se trata de nosotros. Nosotros no debemos de venir a la congregación para escuchar una historia bíblica. Nosotros debemos de venir a la congregación para ser parte de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento en el cual nosotros creemos en lo que Él hizo por nosotros, entonces Jesús nos adopta y entonces nos pone en su historia y nos inscribe en el libro de la vida. Y desde ese momento nosotros somos parte de Él. Y es bueno entender por qué somos parte de su historia. Jesús, el día que fue entregado, celebró antes la Santa Cena. Y celebra la Santa Cena con personas como usted y como yo. Personas que definitivamente tenían sus cargas, tenían sus debilidades, tenían sus pecados. Porque no hay personas sin pecado en este mundo excepto Jesucristo. Y Jesús sabía perfectamente el tipo de personas que estaban sentados junto a Él. Pero también sabía lo que significaba el poder de su palabra, el poder de sus hechos para todo aquel que quiere creer y recibir su enseñanza y recibir su sacrificio para tener una transformación en su vida, para tener un corazón nuevo, para tener una vida nueva. Porque eso significa ser cristiano. Ser cristiano para los religiosos es ser un seguidor de Cristo. Para nosotros los cristianos, ser cristiano significa ser una nueva criatura, un nuevo corazón, una nueva vida. Pero esto lo tenemos que entender de una manera personal. Y de una manera personal tenemos que decidir. Porque en la religión deciden por ti desde pequeño. Pero en la fe tienes que decidir tú, ¿la tienes o no la tienes? No es que te la dan, no te pueden regalar fe, no te pueden ungir fe, no te pueden imponer fe. La fe tú la adquieres, la fe tú decides creerla, decides recibirla. Y Jesús está sentado con personas justamente como nosotros y les habla del pan de vida que es su cuerpo. Y les habla del vino nuevo en el cual hay un nuevo pacto. Nosotros hoy en día muchos entendemos el significado del pacto, pero en aquel tiempo la gente entendía más lo que significaba un pacto. Ellos sabían que vivían bajo el pacto de la ley, en donde tenían que vivir de acuerdo a la ley, porque de lo contrario la ley les cae encima. Si infringes la ley en una parte, toda la ley te cae encima. Así que la conclusión de la palabra de Dios es que nadie es salvo por la ley. Y es terrible porque fueron años a través de los cuales el pueblo de Israel vivió bajo la ley. Y lo más terrible es que todavía después de 2000 años hay judíos que quieren seguir viviendo bajo la ley. Y lo peor de todo es que hay cristianos que han conocido la verdadera enseñanza de Jesús y luego vuelven atrás para abrazarse de nuevo de la ley, sin entender que no podemos ser salvos a través de la ley. Porque te repito, si infringes una sola de las leyes, y no estoy hablando del decálogo, no estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de las múltiples ordenanzas que tenía el pueblo de Israel como ley. Y si en una sola de ellas fallas, entonces fallas en todas. No puedes ser salvo. Y justamente Jesús está ahí hablándoles que en el derramamiento de su sangre, en la copa en donde la sangre puede ser bebida por la persona que lo decide, aunque por supuesto es simbólico, porque no bebemos sangre de Jesús, simbólicamente bebemos vino que simboliza su sangre. Entonces nosotros personalmente creemos en la obra de Jesús, entramos en su historia y somos parte de su historia y vivimos escribiendo la historia del cristianismo en nuestros hechos. Cada vez que tú le compartes a alguien, cada vez que tú adoras, cada vez que tú alabas, cada vez que hacemos algo como congregación para el Señor, estamos escribiendo la historia, aunque nosotros
la vivimos y en el cielo es escrita. Ese día el Señor, después de estar en la Santa Cena y enseñarles acerca del pan de vida y acerca de la sangre del nuevo pacto, se va al monte de los olivos a orar y sus discípulos le siguen. Eso enseña Lucas 22, del 39 en delante. Y el 40 dice: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Mira, hay algo bien importante que tenemos que entender todos nosotros los que somos cristianos. Nos es indispensable orar para no entrar en tentación. Hoy en día se enseña demasiado acerca de la oración y por desgracia se enseña mal acerca de la oración, porque le dan un poder a la oración en donde prácticamente si tú oras se lleva a cabo lo que tú estás pidiendo. Y quiero decirte que es un completo error, no es verdadera. La enseñanza así solamente logra motivarte y logra empoderarte indebidamente delante de Dios para que tú te sientas realmente poderoso como cristiano. Pero es un engaño, no es así. La oración es poderosa siempre y cuando, fíjate bien, siempre y cuando tú estés sujeto y decides ser obediente a la palabra de Dios. Una oración que no está sujeta a la voluntad de Dios, perdóname, no se puede llevar a cabo, aunque te parezca bonita, aunque te parezca bueno. Es que no podemos orar en el nombre del Señor para que se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Jesús lo enseñó, fue una de sus declaraciones en la cruz. Nosotros debemos de entender esto. La oración es poderosa cuando nosotros estamos sujetos al Señor y estamos pidiendo dentro de su voluntad. Señor, multiplica mis ingresos. Mi hermano, no te levantes a chambear. ¿Se la ponemos a Dios difícil? No, nosotros nos la estamos dificultando. Estoy poniendo un simple ejemplo que pasa muy común, desgraciadamente. Señor, bendice mi trabajo. Es asaltante el amigo. Por Dios, o sea, estoy poniendo ejemplos extremos, pero hay ejemplos finos en donde creemos que estamos haciendo lo correcto, pero realmente no. La oración implica no entrar en tentación para pedir lo que no debemos. Jesús les está diciendo eso. Yo vengo a orar para hacer la voluntad total de mi Padre, para no entrar en tentación y evitar el sacrificio. Ustedes tienen que entenderlo. Se durmieron ellos y Jesús les dijo: no pudieron estar despiertos ni un rato. ¿Sabes qué significa esas palabras de Jesús? Significa que tenemos que ser más persistentes. Tenemos nosotros que permanecer más. Pero la verdad es que el mundo nos trae a la carrera, distraídos, bien entretenidos. Y nosotros debemos de entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. La mejor manera de empezar el día es justamente ofreciéndoselo al Señor y decidiendo desde que tú despiertas: hoy va a ser un día en donde tú vas a ser glorificado en mi vida. ¿Qué significa eso? Cuando vengan las tentaciones, las voy a mandar a volar, porque decidí desde la mañana obedecer a mi Señor, glorificarlo. Pero si tú desde la mañana no te decides y luego empiezas tu día, ¿y qué es lo que pasa? Vas a estar cayendo en las tentaciones. Tu vocabulario te va a traicionar. Tienes fe, pero hablas mal. Y luego, ¿cómo testificas? Y cuando testificas, las personas lo primero que dicen: oh, este nos habla de Jesús y ve cómo es Él. Ciertamente no somos perfectos, nosotros lo sabemos, pero tenemos que enfocarnos.
La oración tiene poder siempre y cuando nosotros estemos en su voluntad. El versículo 41 dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, o sea, lo que lanzas con la mano, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Qué importante es esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Miren, esto es algo muy importante, porque si usted se fija, desde este púlpito casi no enseñamos acerca de ángeles. ¿Y sabe cuál es la razón? Es que hay tanta mala enseñanza acerca de ángeles en el mundo, que es mejor centrarnos nosotros en Jesús y entender algo: los ángeles son seres ministradores. ¿Qué significa? Solamente Dios los envía cuando nosotros necesitamos ayuda. Y es una realidad, solo que muchos no se dan cuenta cuando están junto a ellos. Tuviste un accidente, llegó alguien a ayudarte y tú nunca te diste cuenta que era un ángel. Aquí se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y si usted se da cuenta, los discípulos que están ahí no se dan cuenta que hay un ángel con él, porque ninguno lo refiere. Aquí está diciendo Lucas: y un ángel y apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nada más. ¿Cómo supo él que era un ángel? Los que estaban ahí no lo describieron, pero Lucas lo entendió. Porque cuando la gente en el mundo ve los ángeles grandotes, hermosos, güeros, pelirrojos, por Dios, ¿verdad? Pobres aztequitas, ¿verdad? Que ellos no alcanzaron. Por Dios, los ángeles no son así. Discúlpenme, pero Dios realmente nos creó a todos y nos hizo perfectos. La pobreza, el hambre, la esclavitud, desgraciadamente trae consecuencias genéticas. Y luego después ya no medimos lo que el Señor quería que midiéramos, y ya no estamos tan hermosos, ¿verdad?, como el Señor nos creó, porque nos vamos deteriorando. La opresión entre nosotros los seres humanos es tan cruel que nunca vas a ser rico si no te pones a trabajar. Por Dios, y el que más trabaja es el pobre. Pero son mentalidades que, por desgracia, la gente las tiene completamente hasta la médula y creen que es la realidad. El trabajo es una honra para todos y debemos honrar a quien trabaja. Y por supuesto que el que trabaja debe de suplir sus necesidades con el fruto de su trabajo. Pero si usted se fija, qué mal son suplidas muchas necesidades. Muchos ni siquiera alcanzan un trabajo con salario y tienen que andar buscando un trabajo de lo que se pueda. Los de abajo sufriendo y los de arriba gozando. Es que es el fruto de su trabajo. Escuchen, el reino de los cielos, las cosas no son como parecen. Y cuando hablamos de esto parece como que es política. No, es fe. Es que son enseñanzas que Jesús nos dejó. A Jesús no le importa si somos de izquierda o de derecha, si somos conservadores o somos liberales. Jesús lo que quiere es que tengamos su corazón. El cristianismo real habla de un sistema económico y político en donde, si nosotros los seres humanos hiciéramos lo que Él dice, cuánta equidad habría en la sociedad. Habría ricos y pobres, porque Jesús dijo que a los pobres siempre los tendréis. Sí, pero no estamos hablando del pobre que no tiene cómo salir adelante, que no tiene cómo llevar pan a su casa. No estamos hablando de esa pobreza. Estamos hablando solamente de una pobreza en donde sí hay diferencia, pero en donde sus necesidades básicas están suplidas. Como cristianos nosotros deberíamos de procurar eso. Pero bueno, versículo 44: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros debemos de valorar muy bien lo que la palabra habla, porque luego desgraciadamente nos metemos en rollo. Cuando dice y era su sudor como grandes gotas de sangre, si usted se fija, es una manera de expresar, es una hipérbole. Ciertamente no son lagrimotas, pero por el hecho de decir que son como grandes gotas de sangre,
En realidad nosotros tenemos que fijarnos que dice cómo. Esa es la expresión que el que escribe le está dando a las gotas de sudor, pero no es que fueran de sangre. Jesús no necesita que algún escritor, ¿verdad?, exagere las cosas para que su obra en la cruz sea poderosa y suficiente para cada uno de nosotros. No es necesario. Sin embargo, qué bueno que hay quien escribe de una forma literaria hermoso. Qué bueno que nosotros aprendamos, como le decía en la última predicación, palabras hermosas, palabras inefables, que hablen de la gloria del cielo aquí en la tierra. Nosotros debemos de entender eso. Pero lo más importante de este pasaje, que es el preámbulo de cómo Jesús nos muestra su preparación para hacer la voluntad de Dios, y que nosotros debemos de entender, ¿queremos hacer la voluntad de Dios? Entonces entremos al mismo preámbulo de Jesús. Levántate orando. Date la oportunidad, aunque sea un breve momento por la mañana. Es bien fácil decir: hoy es un gran día, Señor. Hoy te alabaré y te glorificaré. Vas a salir danzando. No, 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 no. Lo vas a glorificar en tus hechos, ahí en tu trabajo, portándote decentemente, siendo digno, mostrando tu fe a los demás. ¿Te vas a poner a predicar? No. La mejor predicación es una vida llena de respeto, llena de integridad. Cuando entendemos esto, el cristianismo no es difícil. El cristianismo se hace sencillo. Ser religioso, créeme que es más difícil, pero necesitas más hipocresía. Orad para que no entréis en tentación. Y entonces el Señor, después de haber orado para no tener la tentación que sabía que el enemigo iba a traer, en la crucifixión se deja llevar. Después de esta oración llegan y lo arrestan. No sé si usted se acuerda de ese pasaje, pero no llegan los romanos, no, llegan los mismos judíos, los de su pueblo, los de su nación, y llegan para apresarlo. Injustamente lo apresan. No tienen autoridad para hacerlo, porque no tienen de qué condenarlo, pero ellos sienten en riesgo su religión. Y la gente con el cristianismo se siente amenazada, porque creen que su religión se va a acabar. Pues la religión desgraciadamente no se acaba mientras la gente siga queriendo vivir en la mentira, porque es muy fácil salir de la religiosidad. Nada más lees la Biblia y crees lo que está escrito y es suficiente, pero no les basta. Ellos quieren seguir en la programación que la religión ya les impuso. Y necesitamos nosotros entender que hay que liberar nuestra mente de todo aquello que nos sujetó, que nos esclavizó. Necesitamos venir a la verdad. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Cuando leemos la verdad, a mí no se me olvida como Gladys leía y de repente me decía: mira lo que dice aquí, y me leía y luego me explicaba lo que había leído. Wow, yo no podía entender cómo ella recibía tanto, porque me ministró y me enseñó muchísimo. Ella fue realmente la que me llevó a los pies del Señor. Ir a una congregación no te convierte en cristiano. La palabra de Dios, cuando la crees y la obedeces, es la que te convierte en cristiano. Y nosotros por eso necesitamos la palabra de Dios. Jesús pasa un evento en esa noche que a mí se me hace impresionante, y que yo no puedo entender cómo las personas que estaban ahí no cayeron de rodillas a los pies de Jesús. No sé cómo los que fueron a arrestarlo no cayeron avergonzados. No lo entiendo. Pero está bien descrito que cuando llegan hay un enfrentamiento de hombres entre los que vienen a arrestarlo y los que están con Jesús para defenderlo. Y Pedro saca la espada, y al que está más cercano, que es él,
siervo del sacerdote, bueno, ni siquiera era el sumo sacerdote, y solamente debería de haber un sumo sacerdote, pero era el suegro que había sido antes sumo sacerdote, y entonces esa noche él siente que es otra vez el sumo sacerdote y está quebrantando su propia ley. Anás no es el sumo sacerdote, Caifás, su yerno, es el sumo sacerdote. Y su ayudante va a apresar a Jesús, y Pedro saca la espada, y cuando la saca le mocha la oreja. Malco se llamaba el criado, el sirviente. Y Jesús dice: tranquilo, espérate, Pedro, cálmate. Yo ya oré para no entrar en tentación y tú estás fuera de la voluntad. Cálmate. Lo que se me hace impresionante es que Jesús agarra la oreja. Me supongo que, yo no sé si le hizo así, porque hay tierra, pues están en el huerto. Agarra la oreja, se limpia, la limpia, yo creo, así el Señor. Le falta tantito, capaz que le echó salivita para que pegue, y se la pega a Malco, y la oreja queda pegada. Y el milagro pasa por desapercibido para los que siguen a Jesús y para los que están en contra de Jesús. ¿Te das cuenta que los milagros no convierten a nadie en cristiano? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en tu vida, fíjate bien, en tu vida, por favor, voltea cuando menos con una persona que esté junto a ti y dile: en tu vida, díselo, no tengas miedo. En tu vida han pasado muchos milagros y tú no has acabado de convertirte. Y estamos clamando milagros, 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 y ahí están los milagros, y tú como si nada. De hecho, ¿cuántas veces has despertado como resultado de un milagro? Y vas a decir: yo no. Qué bueno, ¿verdad? Que de ti depende tu vida. Qué bueno que de ti dependa la respiración. Si tú supieras todo lo que hay dentro de tu cuerpo que se puede levantar en contra de ti en cualquier momento, te quedas impresionado, pero te lo voy a decir. Está calculado, pero científicamente, con la tecnología actual, que el 40% de la composición de nuestro cuerpo no es nuestro. Son bacterias, son hongos, son virus que traemos cargando. Lo más tremendo, están actuando a nuestro favor. ¿Cómo? Sí, por ellas puedes digerir bien los alimentos. Tus pulmones pueden tener su funcionamiento perfecto, justamente porque a nivel alveolar ahí hay virus y bacterias que te van a ayudar en cuanto a que el oxígeno, ¿verdad?, pueda recibirse y el dióxido de carbono pueda exhalarse. Sabemos muy poco en cuanto a eso, pero cada vez se investiga más. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que, caray, Dios hizo un diseño impresionante. Realmente respiramos, realmente digerimos y metabolizamos lo que entra por nuestra boca gracias a todo lo que nos ayuda. Vaya que es un milagro, es impresionante. Y luego, si vas a lo que realmente eres tú, los fenómenos bioquímicos que suceden para que tú te mantengas vivo es impresionante, muy impresionante. Cuando yo estudié, los fenómenos los veíamos de una manera así prácticamente superficial, pero hoy en día, después de 50 años, puedo darme cuenta que no, ya profundizaron demasiado. Y déjeme decirle algo, con las investigaciones actuales se está profundizando cada vez más, pero no vemos los milagros de todos modos. Y estoy hablando de ese tipo de milagros, pero ¿qué tal el milagro del alimento en tu mesa? ¿Qué tal el milagro de tener un trabajo? ¿Qué tal el milagro de ver a tu hijo enfermo y que gracias a Dios ya sanó? Tenemos que ser más sensibles a los milagros. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con Jesús. Se lo llevan y entonces empieza
algo que tú tienes que comprender. Empieza el pago de tu redención, la tuya. ¿Puedes decir la mía? La mía, mi redención. ¿Cómo empieza? Empieza cuando empiezan a abofetear a mi Señor, cuando lo empiezan a avergonzar, cuando lo empiezan a intimidar, cuando por los golpes lo tiran al suelo y lo patean. Ah, que mi Señor, siendo Dios, si yo estoy en ese lugar, mando que caiga fuego del cielo y los deshaga. Pero el Señor dijo que oráramos para que no entráramos en tentación. Mi Señor empezó a ser abofeteado por mí, porque así es como mi enemigo me odia. Me quiere avergonzar. Y lo peor de todo es que yo, como no he entendido, me presto para que él me avergüence. Me presto en mi debilidad para verlo a él poderoso. Y por desgracia, como en mi debilidad parece que mi Dios no aparece, entonces mi Dios conmigo también es débil. Cuando nosotros empezamos a entender cómo Dios consumó la redención por nosotros, wow, tenemos que abrir los ojos. Le pusieron una corona, le pusieron clavos, perforaron su costado. Pero ¿qué no es a mí a quien debieron haberle hecho eso? ¿Que no soy yo el que he fallado? Porque que yo me acuerdo, Jesús no hizo nada indebido. Jesús fue irreprensible, fue puro, limpio y sin mancha. Pero qué maravilloso que yo pueda entender hoy que Él tomó mi lugar. Me dijo, quítate. Yo no sé cuántos chiquillos como yo experimentaron alguna vez en su vida el que tú le dijeras a un amigo, no, espérate, quien quiera algo con mi amigo, conmigo. Así somos los hombres, aunque también las mujeres echan sus pleitos. Yo no sé si alguna vez algún amigo intervino a tu favor y quizás se lo moquetearon a él y ahora tú lo recuerdas con cariño. Yo sí lo experimenté, de ida y vuelta. Jesús tomó nuestro lugar y nosotros tenemos que entender las cosas de una manera fina. Mira, ¿por qué le pusieron la corona de espinas? ¿Sabes por qué le pusieron la corona de espinas? Génesis 3, versículo 17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Primero, aclara bien esto que te voy a decir, defínelo bien, porque nuestra fe está cimentada en la verdad, no en la mentira. Fíjate bien, siempre va a haber personas que te van a decir y que dicen que Dios es el que maldijo la tierra por causa de que el hombre no obedeció. No, no es así. El hombre quebrantó el orden de Dios y él habló de las consecuencias de la desobediencia. El plan de Dios era para que en todo te vaya bien y el enemigo no tenga autoridad sobre tu vida. Por favor, solo obedéceme a mí, solo créeme a mí.
Si me obedeces y me crees y haces lo que yo te digo, vas a ser bendecido, vas a ser multiplicado, vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Escucha, no se trataba de menospreciar a la mujer y que no obedezcas a tu mujer. No, cuando es razonable, cuando es una muy buena idea, por favor obedece, créele a tu mujer. El Señor no está en contra de eso. El Señor está en contra de que obedezcas a tu mujer desobedeciendo a Dios. Cambia todo, ¿verdad? Porque si tú desobedeces a Dios, entonces va a haber consecuencias y Dios te lo va a decir. Pero tú vas a creer en tu pecado, en tu desobediencia, que ese es el plan de Dios para tu vida. No, Dios te está hablando de las consecuencias de tus hechos, de tu desobediencia. No te está hablando de sus planes. Los planes de Dios para ti han sido siempre perfectos. ¿Por qué le ponen la corona? Porque es necesario que Jesús le devuelva al hombre su autoridad como cabeza de su hogar. Cuando la mujer entiende eso, wow, qué bendición tener un hombre de esta categoría en mi casa. Cuando el hombre entiende esto, wow, qué responsabilidad tan grande tengo yo con mi esposa y con mis hijos. El amor no se expresa nada más en la cama. El amor se expresa en nuestra responsabilidad de cuidar, de sustentar, de proveer. Hoy la palabra famosa, ¿verdad?, es resolver. El hombre que no resuelve, como si todos los hombres tuviéramos, el hombre que no resuelve no es hombre. Hoy en día a la mujer realmente no le interesa un hombre, le interesa solamente en qué le van a resolver su vida. Qué terrible, eso no es amor. El amor es construir. De hecho, te cuento algo bien maravilloso. Me encantó cuando me di cuenta. Sucede que el DNA de hombre y mujer se mezclan. Y en el óvulo se juntan los dos. Pero el hombre y la mujer, una vez que se unen, van a producir 3 tipos de tejido. Pero cada uno tiene específicamente el DNA del hombre y el DNA de la mujer. Y el DNA de la mujer está bien dirigido, que ya está junto con el del hombre, está bien dirigido a fabricar, por así decirlo, un bebé. Pero ¿sabe una cosa? El DNA del hombre está dirigido específicamente a producir la placenta. La placenta que va a cubrir al bebé para que nada lo agreda de afuera. La placenta que va a llevarle los nutrientes al bebé. Sí, los toma de la mamá. La mamá provee. Pero el hombre le construye una casa a ese bebé. Y ese bebé está seguro por la casa que el padre le construyó. Y se va a mantener libre de infecciones y todo lo que usted quiera gracias a esa casa. Una vez que el bebé nace, la casa, la placenta se desecha. Pero a mí se me hace maravilloso cómo Dios creó esto, definiendo específicamente el rol del hombre y de la mujer. Cuando nosotros entendemos esto, sí, ciertamente el enemigo desde el paraíso nos robó la autoridad, pero en Jesús la volvemos a recibir, los que creemos. Porque el que no cree, bueno, es una pena, pero ya no puede hacer nada. ¿Por qué la maldición de la tierra
eran espinas. Perdón, me estoy confundiendo. ¿Por qué sus manos fueron clavadas? ¿Por qué sus manos fueron clavadas? ¿Sabes por qué sus manos fueron clavadas? Porque nosotros tomamos el fruto prohibido. Y ahora nosotros en Jesús recibimos la bendición de poder utilizar nuestras manos en santidad para alabarlo, pero también en santidad para trabajar y también en santidad para acariciar, en santidad para sostener. Es maravilloso entender las cosas que Jesús hizo. ¿Por qué sus pies fueron clavados? Y hay algo bien maravilloso. La primera profecía mesiánica está en Génesis 3 y dice en el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto es lo que Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El plan de Dios es que nosotros ahora en Jesús aplastemos su cabeza. ¿Y qué es lo que Él nos puede dañar? El calcañar. O sea, ni a los talones nos llega el diablo. Y nosotros tenemos que aprender que esto es lo que recibimos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermosos son los pies de los que llevan el evangelio, dice su palabra. Caminamos en la dirección que Dios nos marque. Obedecemos y vamos a donde Él quiere que lo representemos. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que podemos hacerlo por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Por qué su costado fue traspasado? Por algo muy sencillo. Porque del costado del hombre salió Eva. Y de Eva salió toda la descendencia de la humanidad. Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente recibieron vida y se desviaron. Y en Noé solamente fueron salvadas 8 personas y los demás se perdieron. Después empieza el Señor con una historia sobre la humanidad, con el plan desde el principio de poder transformar la vida del hombre a la imagen y a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Pero ¿cómo vamos a hacer algún día, o cómo vamos a poder alcanzar algún día estar a la imagen, estar a la altura, estar a la semejanza de nuestro Señor Jesús, si nosotros no comprendemos lo que pasó en Él? Si nosotros no comprendemos lo que sucedió en Él, entonces dime, ¿cómo vas a comprender tú que tu vida puede ser cambiada, transformada? ¿Cómo vas a creer que puedes morir a esta vida y nacer como nueva criatura en Cristo? Pero Jesús nos está mostrando en cada uno de sus hechos cómo es posible vivir y ser una nueva criatura en Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Quiero decirle que usted va a empezar a ver cómo mezclo los pasajes, pero todo es para que valoremos en el tiempo en el que fueron llevados a cabo. Le ofrecen vino con mirra y Jesús lo desecha. Pues tenía sed. Y lo que le ofrecen es prácticamente un anestésico que se utilizaba en aquel tiempo para soportar el sufrimiento, el dolor.
Así que entonces es obvio que alguien de buena fe le acerca el vino y con mirra para que Jesús pueda soportar el sacrificio. Pero Jesús dice no. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nosotros a veces buscamos mitigar cualquier proceso a través del cual Dios nos está llevando para fortalecernos, y lo buscamos mitigar justamente equivocándonos para hacer la vida más fácil. Pero tenemos que entender que también significa hacer la fe más débil. Y nosotros como Jesús tenemos que aprender a no soportar el proceso. Duele, lloras, te puedes lamentar, pero ahí estás esperando firme en el proceso a que Dios lleve a cabo en tu vida sus planes. Escucha bien, no quieras que los demás entiendan tus planes. Probablemente sí va a haber alguien que se acerca y te abrace. Probablemente va a haber alguien que te consuele. Pero definitivamente, y quiero que lo entiendas bien claro, el único que entiende tu proceso es Dios. Así que no aspires a que los demás realmente te compadezcan. Quizás tu problema es que quieres conmiseración y no has entendido realmente lo que Dios está haciendo en tu vida. Te está convirtiendo de un mequetrefe en un hombre. Te está levantando, te está construyendo, y no te das cuenta que el dolor es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque nos equivocamos. ¿Es el plan de Dios? ¿Es el designio de Dios que suframos? No, Jesús dijo bien claro: en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo afirmó, no como un designio de Dios, sino como una consecuencia de nuestros actos. Los seres humanos pecamos, nos equivocamos, nos desviamos de la voluntad de Dios, y en Jesús nosotros podemos regresar a su voluntad. ¿Nos cuesta? No te va a costar más de lo que le costó a Jesús. Pero cuando lo entiendes, entonces vas a estar bien cimentado en tu fe, y entonces tu oración va a poder ser contestada. ¿Por qué razón? Porque tu oración va a estar levantada, o se va a levantar en medio de la voluntad de tu Dios. Y esto es una maravilla, y esto es una gran bendición entender. Lucas 23 dice la palabra: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero mira, quiero que te des cuenta de algo. Jesús fue 6 veces juzgado en esa noche y en el transcurso de la mañana mientras llegaba a la cruz. 6 veces. Y las 6 veces el juicio fue corrupto, fue injusto. Lo condenaron realmente injustamente. 6 veces. ¿Por qué 6 veces? Porque 6 es el número del hombre, pero es el número de Satanás. El número de Dios es 7. 6 veces caminas en tribulación, pero cuando llegas al 7º paso, la bendición está a tu alcance. Es una realidad. Fíjate lo que pasa cuando Pilatos tiene a Jesús frente a él. Pilatos no encuentra de qué condenarlo, y él se lava las manos cuando se da cuenta que Jesús es Galileo. ¿Y qué hace? Lo manda con Herodes, porque dice la palabra que Herodes justamente estaba ahí en Jerusalén. Pues es que era un gran día, era fiesta, se estaba celebrando la Pascua judía. Y entonces Herodes, cuando lo ve, se goza y dice: ay, yo quería verlo. Desde hace mucho tiempo he oído hablar de él. ¿Sabes qué es lo que quería? Lo que muchos, desgraciadamente, hoy en día, llamándose cristianos, quieren ver: milagros de Jesús. Pero en realidad no son milagros, prácticamente es magia. Herodes quería ser sorprendido. Y yo un día bauticé a muchas personas como los poseídos por Herodes, o bajo el espíritu de Herodes,
Porque hay gente que solamente está buscando que Dios haga algo para ver, para proclamarlo, pero no para recibirlo, no para transformar su vida, porque su vida sigue caminando igual. Y Herodes, déjame decirte qué hace. Cuando lo ve ahí todo desnudo, porque así es como se lo llevaron, desnudo, golpeado, sangrante, estaba molido en su cuerpo por todos los latigazos que le dieron. Y lo ve, y este hombre dice: no, hombre, un rey así no se viste. Y entonces ordena que lo vistan con vestiduras prácticamente reales, aunque él no era rey, al menos no digno. Y entonces le ponen vestiduras y le ponen una capa muy valiosa. Y ahí es cuando está justamente con estas personas y lo injurian. Ahorita lo vamos a leer, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Los soldados echaron suertes sobre su ropa y al final la capa. Pero todo es para que se llevara a cabo lo que estaba escrito. Versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Yo no sé si haya por aquí alguien como este hombre que está justamente en la cruz como consecuencia de sus hechos. Y también quiere decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque si tú estás en este lugar y esa es tu condición, esta es tu oportunidad. Díselo, porque la respuesta de Jesús es poderosa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, déjame decirte algo. Esta respuesta tiene en batalla a los cristianos hasta hoy en día. No, es que no pudo haber ido al paraíso. No, es que lo que Jesús está queriendo decir es esto y lo otro. No. Nosotros simple y sencillamente le creemos a Jesús y no a lo que los teólogos religiosos digan. No nos interesa su opinión. Si Jesús dijo que hoy estaría con él en el paraíso, hoy. Ahora, alguien podrá decir: pero hoy Jesús no iba a estar en el paraíso. Hoy Jesús iba a estar en la cruz. Y luego todavía hasta le echan más rollo diciendo que no fue Jesús también a los infiernos a proclamar su victoria. Entonces, ¿por qué dice que está en el paraíso? Porque a la gente se le olvida bien fácil que Jesús es Dios y Dios está en todas partes y en todo lugar. Y si le dijo que iba a estar con él en el paraíso, iba a estar con él en el paraíso. A mí me basta con saber que Jesús es Dios. Pero hay muchos que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, es el primogénito o el unigénito, pero no es Dios. Y qué error más terrible para esa gente, porque piensan que puede haber celo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no pueden entender la función de cada uno en sus diferencias, porque creen que no es posible. Claro, no es posible para personas como nosotros. Estamos hablando de Dios. A Dios todo le es posible. ¿O conoce usted un texto que la Biblia enseña que a Dios hay cosas que no le son posibles? Te voy a decir algo: hay una cosa imposible para Dios, pero eso no está escrito en la Biblia. Esa la tiene escrita en tu mente. Cuando Dios no puede con tu voluntad, y sintiéndote más poderoso que Dios, lo desechas. Y pensando que tú puedes conseguir cosas mejores, no crees en su palabra y la desechas. Entonces vives de acuerdo a tu teología, vives creyendo lo que tú quieres de la palabra de Dios. La realidad para esas personas es muy cruel, porque un día van a despertar dándose cuenta que nada les funcionó, nada sirvió, están perdidos, lejos de Dios.
Mateo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y mira lo que dice la palabra traducida: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces la gente se aprovecha para decir: ya ves, no es Dios. Porque si no, entonces, ¿por qué dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está en su función de hijo, porque está en su función redentor o redentora. Pero ¿por qué dice me has desamparado? Porque quiero que entiendas algo. Lo que a ti no te duele, de ti, a Él sí le dolió, como tú nunca lo has sentido. El pecado que a ti no te ocasiona dolor, a Él le ocasionó un dolor intenso. ¿Sabes por qué razón? Porque Él sabe que ese dolor sobre ti es dolor de muerte, pero tú no sientes nada. Mientes, robas, maltratas, maldices, maquinas malos pensamientos, haces tantas cosas y no te ocasiona dolor, pero a Jesús sí le ocasionó dolor. Cargó el pecado de todos y en un momento determinado nuestros pecados, escucha bien, los sintió inmensos sobre Él. Pero yo te recuerdo que Él oró que no cayera en tentación, porque Él en ese momento, estoy bien seguro que el enemigo le dijo: ¿para qué sufres por estos que no sufren por sí mismos? ¿Para qué sufres por estos que se deleitan en sus pecados, se gozan obedeciéndome? Y Jesús clama al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que está diciendo, realmente el pecado es lo más doloroso que existe. No se quejó de los golpes, no se quejó de los clavos, no se quejó de la corona. El Señor sabe que mientras nosotros no entendamos el dolor que significa el pecado, la redención en nosotros es muy difícil que se lleve a cabo. Te debe de doler tu pecado, te tienes que arrepentir de tu pecado para que la redención de Jesucristo sea eficaz y puedas morir a tu vida de pecado y puedas levantarte en Cristo como nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Algunos decían en el versículo 47 que estaban que Jesús decía: a Elías llama a este. En el versículo 48 dice: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. En Mateo nada más dice eso, pero mira lo que dice en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando nosotros vemos esto, pasa muy fácil por desapercibido realmente el significado del vinagre puesto en el hisopo. Pero nosotros tenemos que irnos tantito a la historia. Y tenemos que recordar que estando el pueblo en esclavitud en Egipto, vinieron las plagas y anunció Dios la consecuencia de la desobediencia para los egipcios y también para los judíos que no obedecieran. Que sobre la puerta que no pusieran sangre de un cordero, llegaría la muerte y morirían los primogénitos, tanto de los egipcios como de los animales y de los judíos también. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Ofrecieron por familias un cordero, y entonces la sangre con un hisopo, escucha bien, con un hisopo la pusieron en el dintel y en los postes de la puerta. Así que cuando pasó por ahí el ángel de la muerte, al ver la sangre, pasaba, se iba de paso,
Y los que estaban ahí todos sobrevivían. ¿Cuántas puertas? Porque tú eres una entrada al reino de los que buscan a Dios cuando tienes la sangre y les compartes del que te ha salvado. ¿Cuántas puertas hay aquí? Tú puedes decir, yo soy una puerta. Pues si no tienes miedo, dilo. Yo soy una puerta. Yo soy una puerta. Yo soy una puerta porque yo elijo serlo. Porque la sangre de Jesús está sobre mí. Yo clamé, Él amándome se entregó por mí. Sé lo que hice en contra de Él, pero sé también hacer lo que es necesario para que su amor me redima. Cuando sucedió esto, mira lo que dice el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Pero fíjate bien, aquí Mateo en el versículo 50 nada más dice que clamó otra vez a gran voz, pero no dice qué clamó. Pero Lucas 23, mira lo que dice: y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, y esto es lo maravilloso: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, esto es lo que dice Lucas. Pero ahorita vamos a ver algo que también está escrito y que nosotros tenemos que recordarlo de una manera muy clara. Dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es bien poderoso esto que Jesús está diciendo, porque el cuerpo lo entregó para ti, pero el cuerpo no puede estar en otro lugar que no sea el Señor. Nosotros somos muchas veces juzgados y condenados sin sabiduría, pero sí con mucha religión. Ahora que Gladys falleció, la cremamos su cuerpo. Y entonces hay gente tan limitada en su conocimiento y con un corazón tan pobre que inmediatamente viene la condenación. No, Dios está en contra de que cremen a las personas, porque del polvo fuimos tomados y el Señor va otra vez a llamar al polvo. Pues se les olvida que cuando hay cremación el proceso es más rápido para convertir el cuerpo en polvo. Y luego se les olvida también que los romanos crucificaban a los cristianos y en sus calzadas, para tener luz o iluminación por la noche, les prendían fuego. Y la grasita, mientras más gordito estaba el cristiano, pues más duraba ahí alumbrando. No se dan cuenta cuando la gente condena lo que hacen. Lo que hice yo fue ignorar a esas personas, ni siquiera contestarles, porque no entienden, porque están entenebrecidos y se sienten más cristianos que nosotros en su propia opinión, pero no pueden entender realmente lo que la palabra enseña. No estoy diciendo que sepultar en la tierra a alguien esté mal, no, está completamente correcto. Pero no es incorrecto cremar a nadie. Es un proceso solamente acelerado y para mí es más digno. Versículo 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Escucha, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Jesús declaró: consumado es, en la cruz, porque expiró. Así lo declara el evangelista. Pero antes de expirar,
Jesús declara: consumado es. Y esto no lo entendieron bien los demonios, pero vieron las consecuencias de lo que él declaró. Porque estaban ellos de fiesta creyendo que estaban destruyendo el plan de Dios. Estaban matando al Hijo. ¿Qué iba a prevalecer en contra de ellos? ¿Quién iba a poder prevalecer de nosotros si estaban destruyendo al Hijo en la cruz? Pero cuando Jesús dice consumado es, entonces el enemigo mayor pregunta: ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y para su sorpresa, lo que dijo es que todas las profecías escritas con referencia a Jesús y la cruz se cumplieron ese día. Y se cumplió la victoria del cielo sobre las tinieblas. Y se cumplió la verdad venciendo a la mentira. Y cuando el enemigo se dio cuenta, era demasiado tarde. Él no puede resucitar a nadie para cambiar sus planes. Desde ese momento, escucha, nosotros tenemos años determinados sobre esta tierra. Satanás ya tiene una fecha. Él estaba diseñado para ser eterno porque fue creado como un ángel. Pero desde que vino la desobediencia, entonces sabía que tarde o temprano la muerte también llegaría a él. Y la muerte fue vencida por Jesús para que no tuviera autoridad sobre nosotros. Pero nosotros morimos, sí, nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu. El espíritu que Satanás tenía planeado destruir, pensando que destruyendo a Jesús nos destruirá a nosotros, no lo consiguió. Jesús conquistó la vida en su muerte. El viernes, escucha, estuvo terrible. Y es cierto, muchas veces estamos viviendo nosotros en viernes. Está el sufrimiento, está el pesar, está la aflicción, está la escasez, está la soledad, están tantas cosas que nosotros cargamos. Pero yo quiero que recuerdes algo. Sí, es viernes, pero nunca se te olvide, el domingo viene. Porque Él consumó la obra de redención en la cruz. Cuando tú lo entiendas, entonces te vas a dar cuenta que hay poder a tu alcance en la fe, creyendo la verdad, no las mentiras de una religión o de religiosos, abrazándote a la verdad de la palabra de Dios, entendiendo que el amor no solo se dijo, se demostró en esa cruz. Él tomó la corona y los clavos. Y esto no es religión, esto es amor completamente puro. Y lo hizo a sabiendas, fíjate bien, de que seguiríamos equivocándonos, pero Él siempre estaría con los brazos abiertos, esperando que sepas volver siempre arrepentido a la cruz, sabiendo que la cruz te pertenecía, pero Él la sufrió para que tú tuvieras vida y no muerte, como el enemigo tiene planeado en contra de nosotros.